Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ya, gracias. Les decía que el día de hoy, básicamente, con todos ustedes, muy buenos días. Y básicamente el día de hoy vamos a ver lo que es un tema de complemento. ¿En qué consiste esto? Pues que vamos a hablar sobre eh, citología, psicocelular y genética. ¿Está bien? Bien. Entonces, como sabemos, la citología viene pues a ser la parte de la biología que se encarga de estudiar a la célula. También recordemos que la célula viene a ser la unidad morfológica o estructural de todo ser vivo. Existen organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Las arqueobacterias son organismos unicelulares con características bastante peculiares, al igual que las bacterias. Y luego tenemos a los protozoarios, también como organismos unicelulares, y la eulenofita, que es un alga unicelular, ¿verdad? Entonces, en el caso de estos organismos pues, unicelulares, tienen una estructura bastante definida. Y, bueno, luego tendríamos a los organismos pluricelulares, ¿no? Plantas, animales, eh, obviamente nosotros, como organismos formados por células. Y esas células pues van a cumplir una determinada función. En el caso de nosotros, las células se van a agrupar, van a formar tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y así vamos avanzando en lo que son niveles de organización. Entonces, cada célula en nuestro cuerpo pues, va a realizar una determinada función. En estos momentos, usted me escucha, usted está pensando, usted está sintiendo cierto, no sé, si frío o calor, y eso pues es una respuesta de una de las agrupaciones de células, que en este caso son sus neuronas, ¿no? Respuesta del sistema nervioso, siendo la neurona la célula principal de este sistema. Sus eritrocitos se están encargando de transportar oxígeno hacia todas las células. Bueno, también tienes ahí a las células epiteliales, las que van a formar nuestra piel, y bueno, diferentes tipos de células que encontramos en nuestro organismo. Cada célula tendrá una determinada función. Y bueno, estas células en su interior pues tienen el material genético, ¿no? Que contienen la información genética. Los organismos pluricelulares, eh, podemos encontrar ciertos organismos que pueden tener una reproducción sexual o asexual, ¿verdad? Y siempre esa información genética está en el interior de estas células. Entonces, esa es una célula, unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo, descubierta finalmente por Robert Hooke, y descubiertas entre comillas, ¿no? Porque lo que hace Robert Hooke en 1665 es llegar a visualizar lo que se conoce como las paredes celulares de células vegetales, puesto que él, como estaba observando células muertas, no logra visualizar el resto de las componentes de la célula. No obstante, entre 1670 y 1673, Anton von Leeuwenhoek llega a hacer la visualización de células vivas. Y de ahí, años posteriores, ya se van descubriendo cada una de las estructuras de las células. Es que hablamos de las células, podemos diferenciarlas según su forma, según su número, según su nutrición, según su tamaño. Y lo que va a resaltar acá es según su grado evolutivo, ya que según su grado evolutivo podemos encontrar células procariotas, aquellas que carecen de un núcleo definido, por lo tanto carecen de una carioteca. En este grupo vamos a encontrar a las arqueobacterias y las eubacterias. Mientras que en el grupo de las eucariotas, que son aquellas que sí presentarán un núcleo definido y por lo tanto una carioteca definida, tenemos a los hongos, los animales, los vegetales, los protozoarios y las algas, ¿no? Todos ellos van a presentar células eucariotas. Una célula eucariota, a diferencia de una célula procariota, presenta cuatro estructuras básicas, ¿no? Lo que viene a ser la cubierta celular, lo que viene a ser su membrana celular,
el citoplasma y el núcleo. Entonces, ahí están las cuatro estructuras fundamentales. Y aquí recordar que en cuanto a lo que viene a ser cubierta celular, la diferenciación va a ser básicamente la composición química que presenta esa pared celular. Luego tenemos la membrana, el citoplasma. Y en el citoplasma, a diferencia de la procarionta, que solamente era el citosol, aquí en el citoplasma de la eucariota tenemos citosol y citoesqueleto. Y también aquí, pues, las organelas celulares, que pueden ser organelas de doble membrana, organelas de una membrana, o simplemente organelas que carecen de membranas. Y lo importante del núcleo. Si es que vemos un poquito lo que viene a ser la cubierta celular, recordemos que en las células eucariotas animales, esta cubierta celular se denomina glucocálix y está formada pues por glucolípidos y glucoproteínas que van a ubicarse sobre la membrana celular y que tendrán como función el reconocimiento e identificación celular, así como también el hecho de asociarse a otras células, ¿verdad? Recordemos que la comunicación entre célula y célula, en el caso de células eucariotas animales, se conoce como desmosomas. Mientras que en el caso de las células eucariotas vegetales, la pared celular está constituida, en el caso de las plantas, por celulosa. En las algas también tenemos celulosa. Pero en las algas, en algunas, por ejemplo, en el caso de las algas, en este caso, las algas pardas, también podemos encontrar la presencia de pectina. Y en algunas plantas, dependiendo también de su estructura, sobre todo las plantas leñosas, podemos encontrar, además de celulosa, la pared celular formada también por suberina y lignina, ¿no? Que le van a dar un mayor soporte a estas plantas leñosas. En el caso de los hongos, la composición química se va a dar por la quitina, que también es otro tipo de polisacárido. Lo que se encarga la pared celular es de darle protección mecánica a la célula vegetal y regular la turgencia, es decir, evitar que la célula pues tenga un excedente en cuanto a pérdida de agua. Recordemos que la comunicación entre células eucariotas vegetales se da a través de unas estructuras que se conocen como plasmodesmos. Por otro lado, cuando hablamos de la membrana celular, tenemos que hablar del modelo mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Modelo que explica el porqué de la naturaleza tan selectiva de la membrana celular y en la cual se manifiesta que la membrana celular está constituida por dos capas de fosfolípidos. Una capa que va a estar más asociada a lo que viene a ser la cubierta celular y la otra capa que está más asociada a lo que viene a ser ya el citoplasma. También recordemos que aparte de los fosfolípidos que tienen una región hidrofílica y la otra región hidrofóbica, también vamos a encontrar la presencia de otro esteroide que en este caso se llama el colesterol, cuya finalidad es asegurarse de la fluidez de las sustancias que han de pasar a través de la membrana celular. La membrana celular va a ser altamente selectiva y los mecanismos de transporte pueden ser por difusión simple, en este caso los gases y el agua pasan por difusión simple, en el caso del agua por un mecanismo llamado ósmosis, y la difusión facilitada pues pasarán los aminoácidos y la glucosa. Así que también en el caso de las proteínas de canal permitirán realizar cierta difusión facilitada, ¿no? Para lo que viene a ser glucosa y aminoácidos. Pero cuando hay difusión facilitada, recuerda que no va a haber gasto de energía. Mientras
que en el caso del transporte activo, la bomba de sodio y potasio también va a hacer uso de estas proteínas de canal, pero sí va a haber gasto de energía para lo que viene a ser la endocitosis, paso de ciertos sólidos, ¿no? También se va a utilizar estas proteínas de canal. No olvidemos las proteínas periféricas, ¿no? Aquí le ponen lipoproteína. ¿Ya? Estas proteínas periféricas están tanto hacia el exterior como al interior y van pues a ir regulando también o ir reconociendo qué sustancias pueden ingresar como qué sustancias han de salir. ¿Okay? No se olviden que en lo que viene a ser transporte activo tenemos el paso de iones, bomba de sodio y potasio, pero también tenemos la endocitosis, y la endocitosis, tenemos dentro de ella lo que es la pinocitosis, paso de líquidos que tienen en su interior algunas partículas, y teníamos la fagocitosis, ¿no? Que viene a ser el paso de sólidos, y luego tenemos también la exocitosis, que es la salida ya de sustancias, ¿no? Puede ser el tema de la excreción cuando se expulsan ya sustancias tóxicas, o puede ser por secreción cuando se van a liberar sustancias como por ejemplo hormonas. ¿Ya? Entonces, eso será más o menos los mecanismos de transporte que se van a realizar a nivel de la membrana celular. Y en el caso del citoplasma, el citoplasma recordemos que está constituido por citosol y citoesqueleto. Siendo el citosol la región líquida o sobrenadante con enzimas en la cual se va a realizar un proceso conocido como la glicólisis o glucólisis, que viene a ser la ruptura de la molécula de la glucosa. Por otro lado, el citoesqueleto, que está conformado por microtúbulos de tubulina que van a constituir estructuras como por ejemplo los centriolos. Luego tenemos los microfilamentos de actina que van a estar más asociados a lo que viene a ser la membrana celular, y teníamos los filamentos intermedios que van a tener una composición química variable dependiendo de la célula en la cual se ubique, y que tiene una forma de red, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que viene a ser también el citoplasma, en el citoplasma vamos a encontrar un sistema de endomembranas. Aquí van a resaltar cuatro, pero vamos a hablar de tres primeros. El retículo endoplasmático rugoso, que está más asociado a lo que viene a ser el núcleo y que presenta ribosomas y que se va a encargar de sintetizar proteínas. Luego tendremos un retículo endoplasmático liso que tiene una forma como de tubitos, ¿no? Delgaditos, pero que va a ser muy importante porque se encarga de la formación de lípidos y además de la detoxificación. Habíamos mencionado que esto va a ser muy abundante en lo que viene a ser nuestras células hepáticas, ¿no? Que cumplen una función importante para el tema de la detoxificación. Ahora bien, esos lípidos y esas proteínas van a viajar hacia el Golgisoma, donde el Golgisoma se va a encargar, digamos, de empaquetar esas sustancias y luego de irlas bajando pues hacia el resto de la célula. Básicamente, hay que entender que los componentes de la membrana celular, así como de la cubierta celular, van a deberse al trabajo del retículo endoplasmático liso y rugoso y al empaquetamiento adecuado que realiza el Golgisoma. Y también se encarga de la glucosidación, ¿no? En este caso de participar en el proceso de formación de glucosa también. Ahora, en cuanto a lo que vienen a ser las organelas celulares, podemos encontrar a la vacuola. La vacuola viene a ser una estructura que presente tanto en célula eucariota animal como vegetal, pero que en la célula eucariota animal va a ser pequeña. ¿Ya? La célula eucariota animal va a ser pequeña. Ahí está, no le vacuola, pero en la célula eucariota vegetal nos percatamos que es bastante grande y que va a empujar un poco a la periferia a lo que viene a ser el núcleo. La vacuola en la célula eucariota vegetal es responsable no solamente de almacenar agua, también puede estar almacenando algunas otras estructuras, ¿ya? Pues, oxalato de calcio, habíamos visto. En cuanto a la mitocondria, que Lynn Margulis consideraba que era pues una
una estructura endosimbiótica, ¿no? Debido a que las mitocondrias presentan su doble membrana, presentan su propia membrana, ¿no? Doble membrana, presentan sus propios ribosomas, presentan su propio ADN. Entonces, por eso se le considera una procarionte, ¿no? Y el ADN de la mitocondria recuerda que es circular. Ahora, lo importante de la mitocondria es que ella es responsable de la respiración celular y por lo tanto de la formación de energía. En este caso viene a ser adenosintrifosfato. Este ácido nucleico, ¿no? Simplemente componente responsable de la energía de nuestro cuerpo. No es un ácido nucleico, ¿no? Pero tiene la estructura básica, ¿no? Que es un azúcar pentosa, que en este caso es la ribosa, tiene 3 grupos fosfato y tiene una base nitrogenada, que en este caso es la adenina. Por otro lado, el cloroplasto, presente solamente en células vegetales, es un tipo de plastidio. Según la teoría de Lee Margulis, el cloroplasto pues también habría sido un antiguo procarionte que tiene su doble membrana, que tiene su propio ribosoma, que tiene su propio ADN, ¿no? Y cuya importante función es realizar el proceso fotosintético. Ahora, también recuerda que en el caso de las células vegetales, el cloroplasto, digamos, es el principal plastidio. Pero también recuerda que en las células vegetales no es el único plastidio. También tenemos leucoplastos, como los amiloplastos que almacenan almidón, los proteoplastos que te almacenan proteínas, los oleoplastos que te almacenan lípidos. ¿Ya? Entonces, el principal plastidio obviamente es el cloroplasto, pero también hay otros leucoplastos. Por otro lado, el lisosoma, que es exclusivo de la célula eucariota vegetal, y que ha sido formado gracias al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es este que está acá. Va a ser importante en este caso el lisosoma porque se encarga de un proceso llamado digestión intracelular y para lograrlo presenta una serie de enzimas, ¿no? Hay una serie de enzimas que va a presentar el lisosoma que van a permitirle degradar las sustancias. Hemos visto que existen ciertas enfermedades de funcionamiento inadecuado del lisosoma donde se genera una acumulación de estas sustancias que no pueden ser digeridas debido a la ausencia de esas enzimas. La enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Pompe, son enfermedades relacionadas a la acumulación de sustancias debido a que los lisosomas están funcionando inadecuadamente o que en esos lisosomas no se producen las enzimas. Por otro lado, los peroxisomas presentes tanto en la célula eucariota animal como vegetal se encargan de la peroxidación, que no es otra cosa que degradar el peróxido de hidrógeno. Y para lograrlo requieren de una enzima que se llama la enzima catalasa. Los ribosomas de 80 unidades Silverton se encargan de la síntesis de proteínas y el glioxisoma presente solamente en células eucariotas vegetales se encargan de la conversión de lípidos en glúcidos. Los centriolos son estructuras propias de las células eucariotas animales y se encargan de formar el uso acromático durante la división celular. Entonces, habiendo dicho todo esto respecto a la célula, resolvamos la siguiente pregunta. Dice, las fotografías siguientes muestran estructuras celulares en base a los componentes que es posible identificar. Profe, acá me dice constatar que se trata de mitocondrias en ambas, inferir que en B se realiza más glicólisis que en A, deducir que A se consume más oxígeno que en B. Profe, pero ¿quién es A y quién es B? Dice, si te voy a poner, este es A y este es B. A ver, ¿cuál dirían ustedes que es la respuesta? Vamos, chicos. ¿Ah?
¿Cuál sería la respuesta? A ver, como ves acá, ya, muy bien. Déjenme. En efecto, se trata de mitocondrias. Muy bien, son mitocondrias. Inferir que en vez se realiza más glicólisis que nada. Acabamos de decir que la glicólisis o glucólisis se realiza en el citosol. Y el citosol es una estructura propia del citoplasma, así que esto sería incorrecto. Deducir que A consume más oxígeno que B. Esto va a ser correcto en función al tema del color. Mira, ¿eh? A está como que más, más impregnado de color y bueno, ahí está utilizando más oxígeno. Muy bien, Megan y Ernesto. La 1 y la 3. Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar acerca del ciclo celular. Como ustedes saben, el ciclo celular comprende pues una serie de acontecimientos y etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. El ciclo celular se subdivide en dos etapas muy importantes. La primera, que es una etapa larga, que se conoce como interfase, la cual está constituida por otras subfases, que viene a ser la fase G1. La fase G1 viene a ser la primera etapa en la cual se produce una duplicación de las organelas celulares. También se va a duplicar una serie de enzimas que van a ser necesarias para la fase S de la interfase, pero también debemos de recordar algo importante. ¿Qué cosa? Recuerda que cuando se va dando el ciclo celular, también van a haber unas proteínas llamadas ciclinas dependientes de sinasas, ¿no? Y lo que hacen estas enzimas, básicamente, estas proteínas, es controlar el ciclo celular. Entonces, aquí en la fase G1 van a participar dos, ¿ya? Una que viene a ser la ciclina G1/S, así se llama, ciclina G1/S, que es la que va a definir que la célula pase precisamente a la siguiente etapa. Para ello, se tiene que asegurar de que se haya duplicado adecuadamente las organelas celulares y se tiene que asegurar de que se haya producido las necesarias enzimas que van a participar en la etapa de la síntesis del ADN. Pero también va a participar otra ciclina que se llama la ciclina D. La ciclina D es la responsable de poner a determinadas células en un periodo que se conoce como el periodo G sub 0. Y si tú recuerdas, el periodo G sub 0 es un periodo en el cual obviamente la célula ha perdido la capacidad de pasar a división celular. Ahora, en periodo G sub 0 vamos a encontrar dos procesos. ¿Cómo que dos procesos? Uno que se llama quiescencia. Y el periodo de la quiescencia es un periodo que implica quietud. Es decir, que bajo ciertas condiciones se puede estimular esa célula para que vuelva a ciclo celular. Las que se mantienen en periodo de quiescencia, en el caso de nuestro organismo, van a ser nuestras neuronas y nuestras células musculares esqueléticas. ¿Okay? Pero también hay un proceso que se llama senescencia. Viene de senectud, de senil. Y cuando se pasa a un periodo de senescencia, estas células van a pasar a un proceso de muerte celular. Hay un proceso conocido como muerte celular programada. En resumen, se conoce como apoptosis. ¿Ok? Entonces, los que pasan a senescencia van a tener que pasar por ese proceso, muerte celular programada. ¿Quiénes pasan ese periodo?
células que se esté detectando, ¿no? La señora dice, esta célula está ya viejita, esta célula está enferma, esta célula no se puede replicar o no puede pasar a división celular porque es una célula anómala, entonces se le manda a todos a procesos de senescencia. Existirán algunas células en nuestro cuerpo que tienen un tiempo de caducidad, ¿no? Entonces van a pasar también a procesos de senescencia. ¿Ya? Y habíamos visto que en el caso de la apoptosis, esta pues tiene que estar bastante adecuada, ¿no? Ahí en la etapa de la apoptosis participa una proteína que es la P53, que se le conoce como la guardiana del genoma, ¿no? También. Ahora, en la etapa de la fase S, que se encargan de la replicación del ADN, aquí van a participar pues todas las enzimas previamente elaboradas en la fase G1, ¿no? La, la ADN polimerasa 1, la ADN polimerasa 2, la ADN polimerasa 3, la ARN primasa responsable de elaborar los soldadores, tenemos la SBS, tenemos la topoisomerasa, la helicasa, ¿ya? Y todas ellas, ¿no? Todas ellas van a ser responsables de la síntesis adecuada del ADN y además se sintetizan también algunas histonas adicionales. Obviamente, si se da la replicación del ADN, aquí recuerda que si se ha replicado el ADN, por consecuencia también se está duplicando el número de cromosomas, ya que recuerda que un cromosoma está constituido por ADN y cromatina que se condenan, ¿verdad? Y las histonas, recuerda que son las proteínas que van a permitir que el ADN se comente y se compacte de tal manera para que pueda formar esos cromosomas. ¿Ok? Entonces, aquí recuerden, la fase S se dio no solamente la replicación del ADN, sino también por ende la duplicación de los cromosomas. Ahora, cuando se llega al periodo G2, aquí nos dice, no, se van a sintetizar también proteínas necesarias para la otra etapa, que ya viene a ser la división celular. Pero aquí también aparece otro punto de control, otra disciplina dependiente de SINASE, que va a decidir si la célula pasa o no pasa a división celular. ¿Y cómo va a tomar esa decisión? Bueno, primero se va a asegurar de que se haya replicado adecuadamente el ADN. Se tiene que asegurar de que hayan suficientes proteínas necesarias para pasar a división celular. Se tiene que asegurar de que la cantidad de organelas se haya duplicado adecuadamente también. ¿Okay? Y que si el entorno es propicio para que la célula pueda pasar a división celular. Si estos puntos de control pues pasan la venia celular. Y si no pasa, profe, también la mandan a apoptosis, a muerte celular programada. ¿Ya? Entonces, hay un control continuo para lo que viene a ser este ciclo celular. Y falta otro control. Y el otro punto de control va a ser en la división celular. Durante la división celular tenemos que recordar que hay dos tipos de división celular. Uno, conocido como la mitosis, en la cual una célula madre diploide pues genera dos células hijas diploides. Estas células hijas pues van a ser iguales entre sí e idénticas a la madre. Consta de una cariocinesis. Profe, ¿qué cosa era cariocinesis? Separación del núcleo. Y la citocinesis, que viene a ser la separación del citoplasma. Aquí, como te mencionaba, va a aparecer un punto de control que se da entre una etapa y otra de la mitosis, que ahorita vamos a ver. La mitosis es característico de células somáticas. Profe, ¿dónde están mis células somáticas? Por ejemplo, las células de tu piel, las células epiteliales, no solamente están sobre la piel, ¿no? Las células epiteliales son de revestimiento, ¿no? Estarán también en todos los revestimientos interiores de nuestro cuerpo.
células propias del tejido conectivo, tanto con tejido conectivo laxo como tejido conectivo denso, y células propias del tejido conectivo propiamente dicho, que son las células del tejido óseo, células del tejido cartilaginoso, células del tejido sanguíneo. Ya, todos esos son células somáticas, ¿ok? Si bien es cierto, nuestras neuronas y nuestras células musculares también son células somáticas, pero acuérdate que ellas están en quiescencia, ¿ok? Recuerda que una célula somática es una célula que contiene la totalidad de cromosomas de la especie. Si te digo, ¿no? El, la gata Yin Yin, la gata Yin Yin tiene 38 cromosomas. ¿Ya? Te digo, la gata Yin Yin tiene 38 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas habrán en las uñas de esta gata? En las células de las uñas de esta gata. Muy bien, claro, también hay 38, gracias a Dios. También hay 38. Ya que la célula de la uña, profe, la célula de la uña es una célula epitelial, así que por lo tanto también va a tener que tener 38, ¿verdad? Muy bien. Pero las células gaméticas presentan la mitad del número cromosómico de la especie, ¿no? Entonces, las células gaméticas se van a generar por un mecanismo llamado meiosis. Ahora, volviendo a lo que viene a ser la mitosis, sabemos que la mitosis es un proceso de división celular donde una célula madre diploide genera dos células hijas diploides también, que son iguales entre sí e idénticas a la madre. Este es un proceso que dura algunas pocas horas, ¿no? A diferencia de la interfase, la mitosis puede estar llegando pues, a durar entre 4 o 6 horas dependiendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las etapas de la mitosis? Pues las siguientes. Durante la profase desaparece la carioteca o membrana nuclear. Eh, la cromatina se empieza a condensar para formar lo que son los cromosomas. Se duplican los centriolos, los cuales migran hacia los polos opuestos y se forma el luso mitótico. Después de la profase viene la prometafase, donde ya definitivamente toda la carioteca ha desaparecido. Aquí empieza la desaparición, pero ya en la prometafase ya desapareció totalmente la carioteca, ya estamos con los cromosomas ya muy condensados, y en la metafase, ¿no? Se da la compactación o concentración de los cromosomas donde se pueden visualizar. Recuerda que cuando queremos analizar el cariotipo de un individuo se detiene el proceso de la división celular justamente en metafase utilizando un químico que se llama la colchicina. Aquí en la metafase, como visualizamos, tenemos a los cromosomas que se disponen en el plano ecuatorial uniéndose al uso mitótico. Y esta unión lo hacen gracias a los cinetocoros, ¿no? Gracias a los cinetocoros que se van a ir asociando hacia los centrómeros también. Ya, el uso cromático se asocia a los cinetocoros que están rodeando lo que viene a ser los cromosomas en la estructura llamada centrómero. Ahora, no te olvides que habíamos mencionado, ¿no? Recuerda que los cromosomas se han duplicado, la cantidad de material se ha duplicado en la fase S de interfase. Recuerden que en la metafase los cromosomas presentan dos cromátides. ¿Ya? Dos cromátides. Y aquí cada cromátida pues se separa en la anafase. ¿Recuerdas que te decía hay un tercer punto de control? Ya, el tercer punto de control justamente se da entre metafase y anafase. Aquí aparece un punto de control. ¿Y por qué aparece este punto de control? Porque precisamente este punto de control se va a asegurar de que estas fibras del uso estén asociadas adecuadamente a los cinetocoros para que se pueda realizar una anafase correcta. ¿Y por qué? Porque justamente cuando se están separando estas cromátides hermanas,
En ocasiones puede suceder que ocurra la pérdida de ciertas estructuras. Eso es lo que mencionamos como de lecciones, ¿no? Entonces, las pérdidas de estructuras cromosómicas que van a conllevar a determinados síndromes, ¿no? O mutaciones congénitas, se va a realizar acá, cuando justamente las cromátides se están separando. Entonces es necesario, por eso ese punto de control, que se asegure de que el uso cromático se haya fijado adecuadamente ahí en los cinetocoros y se pueda separar. Ahora, aquí en algunos libros te dicen, ¿no? En anafase tardía o pelofase temprana inicia lo que se llama la cariocinesis, que ya viene a estarse separando el núcleo, ¿no? Y aquí ya en la telofase vemos que ya desapareció el uso acromático, la cromatina, los cromosomas ya nuevamente se han descondensado, se ha estado formando nuevamente la carioteca y empieza también lo que se conoce como la citocinesis. La citocinesis ya que viene a ser la separación del citoplasma. Recuerda que en las células eucariotas animales la citocinesis se va a ir dando por estrangulamiento, ¿no? Ya que aquí lo que va a suceder es que el anillo contráctil formado por los microfilamentos de actina, pues van a ir acortando, ¿no? Van a ir cortando esto, ¿no? Forman un anillo contráctil y comienza a estrangular. Pero en el caso de las células eucariotas vegetales, recuerda que la división lo hacen gracias a un fragmoplasto que está constituido o que ha sido formado gracias al aparato de Golgi, ¿ya? Entonces, hay la diferencia. En el caso de la citocinesis animal, se da por estrangulamiento, y en el caso de la citocinesis vegetal, se da por la formación de un fragmento, ¿no? El fragmoplasto. Habiendo dicho eso, resolvamos la siguiente pregunta. Dice así: si dos especies distintas tienen el mismo número de cromosomas, entonces necesariamente deben poseer el mismo número ¿de qué? Miren, van a poseer el mismo número de genes o cistrones, el mismo número de centrómeros, pero no el mismo número de moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque justamente la diferenciación de su ADN es lo que va a hacer que sean especies distintas. Pantera leo, pantera leo, pantera tigris, pantera onco, león, tigre y en este caso otro hongo. Son tres especies diferentes. Los tres son felinos y los tres tienen 38 cromosomas. Y el Felinus domesticus o el Felinus gatus también tiene 38 cromosomas. Tienen el mismo número de cistrones, pero como tienen 38 cromosomas, bueno, estas estructuras que están acá son sus centrómeros, pero obviamente no van a tener el mismo número de moléculas de ADN debido a que justamente eso hace que sean especies diferentes a pesar de que tienen el mismo número de cromosomas. ¿Ok? Entonces ahí solo 1 y 2. Bien, dice la pregunta 3. Si se marcan radiactivamente aminoácidos en cultivo de tejidos provenientes de células animales, es posible encontrar dicha marca durante la metafase de la división celular a nivel de las fibras de Asper, los cinetocoros y la membrana nuclear cariótica. A ver, esto dice así.
Dice que hemos hecho este trabajito durante la metafase. Y si yo estoy mirando durante la metafase básicamente a quienes voy a estar detectando va a ser a los cromosomas, ¿sí o no? Recuerda que la carioteca o membrana nuclear ha desaparecido en la profase. Entre profase y prometafase desapareció. Así que obviamente no voy a visualizar ahí membrana nuclear, para nada. ¿Ya? Y entonces sería solamente las fibras de Lasker y los cinetocoros. ¿Ok? Bien. Vamos con la siguiente. Aquí está. Dice, la colchicina es una droga utilizada para obtener placas metafásicas, necesarias para realizar un cariotipo y detener la mitosis justo en metafase. Tanto en células animales como vegetales. Por tanto, es correcto inferir que la acción de esta droga es evitar. A ver, ¿qué evitarán? A ver, recuerda que primero recordemos las etapas, ¿ya? Primero que era profase, ya estamos en metafase. Y en metafase la que sigue viene a ser la anafase. Y anafase significa disyunción de los cromátides hermanos, ¿verdad? Y acuérdate que para separarse, eh, las fibras del uso cromático estaban pues asociadas a los cinetocoros, ¿verdad? Entonces, no puede ser al inicio de la citocinesis, porque el inicio de la citocinesis se da en telofase. ¿Ya? Y acá me dice que estamos en placa metafásica. Y esto no. Que los cromosomas se descompacten. A ver. Lo que ellas van a evitar, básicamente, no, a ver. Obviamente tiene que estar fijado los centrómeros, tienen que estar pues asociados al uso mitótico. Acuérdate, mira. Si yo te pongo acá un cromosoma, esto que va a estar rodeando es su cimetocoro, ¿ya? Y este punto que está al medio, que está uniendo a los cromátides hermanas, es el centrómero. Aquí, esto que estoy poniendo, ese es el uso mitótico o uso cromático, que está partiendo de los centrómeros. ¿Ya? Entonces, en metafase, la célula, los cromosomas se visualizan así, ¿no? Todos ellos asociados. Lo que hay que evitar, lo que tratan de evitar ellos es precisamente la C, la despolarización de las fibras cinetocoras del ácido cromático. ¿Por qué? Porque cuando esto ya empieza a despolarizarse, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar la otra etapa. ¿Cuál? La separación. Esa es la anafase. Que los cromosomas se descompacten, no, no, y los cromosomas están compactados. Y los centrómeros de cada cromosoma se unen a un solo mitocondrio, no, ahí están, están asegurándose, ¿no? Lo que no hacen es que esto se separe, ¿no? O sea, es detener el proceso para evitar que se esté dando anafasia. Es así, congelando, ¿no? Entonces, cuando visualizamos ahí, es más fácil hacer el cariotipo y ver, pues, los cromosomas en toda su magnitud, ¿no? Y estudiar, ¿ok? Bien, dice así. En una célula somática de un mamífero, los cromosomas tipificados como homólogos se presentan en número par. Heterocromosomas se presentan en número par y no homólogos se presentan en número par. Si nosotros hacemos el cariotipo, podemos encontrar cromosoma
1 de papá, cromosoma 1 de mamá, ¿sí, no? Estos son homólogos, están en par. Profe, pero dice heterocromosomas se presentan en número par. ¿Ustedes se acuerdan del par 23? El par 23 en el caso de las mujeres es XX. Son cromosomas, en este caso metacéntricos, ¿no? Este es para el signo femenino. Pero el par 23 para los varones es un XY. Ajá, es un XY. ¿Qué te parece ese masculino? Son heterocromosomas. Este es un cromosoma metacéntrico y este es un cromosoma acrocéntrico. Pero los dos, en este caso, son heterocromosomas para el sexo masculino. Por lo tanto, la respuesta sería D. Muy bien. Ahora, la meiosis no tiene que ver con generar medio, no metemos eso, ¿no? La meiosis es un proceso de división celular realizado por las células germinales. Este proceso se realiza en el interior de las gónadas, ¿no? Llámese testículos u ovarios, en el caso del sexo masculino y femenino, respectivamente. Y en el caso de las plantas, que lo habíamos visto, pues que se realizaba a nivel de gineceo y androceo, ¿no? En este caso del ovario también, en el caso del sexo femenino para la planta, y en el interior pues de las anteras, ¿no? Para formar a los anterozoides. Ahora, el término significa hacerlo más pequeño. Aquí, como ves ahí en la imagen, una célula madre genera al final 4 células hijas haploides. Haploide quiere decir que tienen la mitad del número de cromosomas de la especie, pero esas células hijas no van a ser tan iguales entre sí, van a tener sus peculiaridades y obviamente van a ser diferentes a la madre. Esta viene a ser la base de la reproducción sexual y va a ser importante porque gracias a ella hay variabilidad genética de las especies, lo cual va a asegurar una mayor resistencia de las especies frente a los cambios del entorno. Existe en la diferencia entre mitosis y meiosis dos etapas, ¿no? Dos etapas que van a estar bien marcadas. La primera, la etapa reduccional, y la etapa ecuacional, siendo la etapa reduccional el periodo más largo, y dentro de ese periodo más largo es la profase 1, la más larga del proceso. Aquí se va a dividir en leptoteno o leptonema, no podemos encontrarlo como leptoteno o leptonema, y aquí en el leptoteno se forman pues una especie de bouquet que viene a ser una breve concentración ahí de los del ADN, ¿no? Y aquí en el cigoteno sucede algo bastante interesante. Una cosa, el complejo sinaptoténico, donde los cromosomas homólogos se colocan frente a frente y de manera tan precisa para que se pueda realizar la siguiente etapa que se llama el crossing over o entrecruzamiento. Aquí se forma, ¿no?, lo que se conoce como las bivalentes y el complejo sinaptoténico que permite este acoplamiento adecuado. Ocurre el crossing over o entrecruzamiento que va a permitir la variabilidad genética de las especies, y luego tenemos el diploteno en el cual podemos visualizar los quiasmas o puntos de entrecruzamiento. Finalmente, en la diacinesis, estos quiasmas o puntos de entrecruzamiento se dirigen hacia los extremos del cruzamiento. Luego ya vendrá lo que viene a ser la metafase 1, en la cual se forma doble placa ecuatorial, ¿ok? Ya, se forma la doble placa ecuatorial. Conrado, cierra tu micrófono, por favor. ¿Ya? Y aquí en la fase 1 se da un proceso muy importante que viene a ser la separación de los cromosomas homólogos. ¿Okay?
A ver, se da la separación de los cromosomas homólogos aquí en anafase 1. Y esta etapa va a ser importante, ¿por qué? Porque si no se realiza la separación o disyunción, esa palabrita no te olvides, ya, disyunción. Si no se realiza adecuadamente la disyunción de los cromosomas homólogos, aquí va a ocurrir que vamos a encontrar células hijas con un cromosoma de más y otra célula hija con un cromosoma menos. El problema con esto es que esa no disyunción va a conllevar a la aparición de ciertos síndromes, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Edward, ¿no? Que son trisomía de Down 13, trisomía de Down 18, donde hay un cromosoma de más. Y eso se puede dar por la no disyunción en anafase 1. Y aquí también, ¿no? Al final de la fase 1 se está dando lo que viene a ser ya el inicio de la cariocinesis, que termina en telofase 1 con ya la citocinesis. Y aquí al final tenemos dos células fijas con la mitad del número de cromosomas. ¿Verdad? Sí puedo. Gracias. Ahora, después de la telofase 1, recuerda que pasamos a un proceso llamado intercinesis. Y en la intercinesis, ¿qué se va a producir? Se va a dar la duplicación, se va a producir la duplicación solamente de los, en este caso, de los centriolos. ¿Por qué se tienen que duplicar los centriolos? Porque recuerda que al final del proceso vas a tener otras dos nuevas células hijas. O sea, cada célula hija que se formó acá va a formar dos células hijas. ¿Okay? Ahora, sucede, en la profase 2 sucede algo que es bastante similar a lo que viene a ser la mitosis 1, ¿no? Desaparece la carioteca, los cromosomas se condensa, la cromatina se condensa, ¿no? Y se forman los cromosomas, los centrocoros pues se dirigen hacia los centrómeros, los centriolos se dirigen hacia los polos para formar lo que viene a ser el uso cromático. En la metafase 1 ya los cromosomas están ubicados en el plano ecuatorial. Se realiza la disyunción de las cromátides hermanas. Y aquí también es importante, ¿no? Recuerda que es la no disyunción de cromátides hermanas, también va a generar la aparición de síntomas, ¿no? Este proceso de la anafasia, como te decía, también en mitosis, y también obviamente en meiosis, va a ser importante porque, mira, acá se están separando, mira, las cromátides hermanas, y aquí puede suceder también la desaparición de algunos de los brazos de los cromosomas, ¿no? Eso se conoce como la delección. Delección es pérdida de una región del cromosoma. ¿Ya? Y entonces eso obviamente va a producir una mutación pues fuerte, ¿no? En el organismo. La más conocida es el síndrome de Friedreich. Y luego otros síndromes, ¿no? Entonces, aquí en la fase 2, al igual que en la fase 1, va a ser muy importante la disyunción adecuada de esos cromosomas, de las cromátides hermanas. Acá hay un inicio de los cromosomas y acá de las cromátides. Se realiza, pues, lo que ya ustedes conocen, ¿no? La cariocinesis y luego la citocinesis, que viene a ser la separación del citoplasma. Finalmente obtenemos las 4 células hijas. Ahora, veamos este pregunta. Dice, la siguiente fotografía registra un proceso fundamental en la vida celular. Dice, a partir de los elementos observables e inferibles podemos, 1. Predecir que el número de telómeros será el mismo en la etapa siguiente. Porque, ¿qué cosas son los telómeros? Dices tú. Mira, si nosotros tenemos un cromosoma,
Estas estructuras que están aquí arribita, estas de acá abajito, se llaman telómeros, ¿ya? Ellos se les llaman telómeros, ¿ya? Deducir que el número de cromátidas duplica al de la etapa que precede. Constatar que corresponde a una célula que presenta un tipo de aneuploidía. Punto uno, si yo quiero ver una aneuploidía, primero tengo que hacer un cariotipo, ¿verdad? Ahí yo no puedo saber si se ha separado adecuadamente o no, ¿no? Entonces las aneuploidías es precisamente para ver si falta un cromosoma o hay un cromosoma de más, solamente lo puedo observar cuando realizo el cariotipo. Así que lo tercero no tiene nada que ver. ¿Cuál consideran ustedes que sería la respuesta ahí? Aquí sería solo uno, ¿no? Telómero por acá, telómero por allá. ¿Ya? Profe, ¿por qué no puedo decir que el número de cromátidos se duplica? No, pues no puede duplicar. Se dice al de la etapa que precede. O sea, no puede duplicar. Aquí se supone que se da la disyunción de cromátidos hermanas y las células hijas terminan con, cada célula hija termina con la mitad del número de cromosomas, ¿no? Entonces, no puedo decir que voy a duplicar, ¿ya? Ahora, dice, se originan cromosomas simples a partir de cromosomas dobles en. Ya. Podemos originarlos en un inicio en la mitosis 1, ¿no? Profe, pero ¿por qué cromosomas dobles? Dices tú. Recuerda que en la mitosis te dije, ¿no? Recuerda que en la metafase 1 los cromosomas tienen doble cromátido, ¿ya? Y bueno, se originan tanto en mitosis 1 como en meiosis 2, ¿no? Ahí está. Ahora, antes de que nos olvidemos, ¿cuál es la diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis? ¿Cuál es la diferencia? Y ovogénesis. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? Muy bien, Meida, que en la ovogénesis solamente se produce una célula nuclear. Una grande y tres pequeñas. Exacto, muy bien. ¿Cuál sería la otra diferencia? Ya. Y algo que a veces solemos olvidar. Esa es la principal diferencia. Pero también no olvidemos lo siguiente. Una diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis es que no debemos de olvidar que la ovogénesis, en el caso del sexo femenino, empieza en la etapa prenatal. Recuerda que se han empezado a formar los ovocitos y que estos se detuvieron justamente en la fase 1, ¿no? Se detuvieron ahí en el leptonema, simonema, platinema, en el diplotema. Se detuvieron en el diplotema. Se quedaron ahí. Y el proceso retorna o empieza a culminar ya cuando se está entrando a lo que viene a ser la menarquia, ¿no? Primera menstruación y a lo que viene a empezar, lo que viene a ser en este caso, la pubertad, ¿no? Ya, ese es el detalle. En cambio, la espermatogénesis inicia en la pubertad. Y esta acotación les hago notar porque en una mujer que tiene 35 años, sus óvulos tienen también esa misma edad. ¿Ya? En cambio, en los varones, los espermatozoides recién se han empezado a formar cuando llegaron, ¿no? Y también las mujeres ya sus óvulos ya tienen esa edad. Por esa razón es que la calidad del óvulo, a medida que avanzan los años, va decreciendo y va haciendo también que en cuanto a calidad del óvulo,
la disyunción, o sea, la anáfase, no se realiza adecuadamente. Entonces, el problema generalmente de síndrome suele suceder en la formación de los óvulos, más que en la formación de espermatozoides. Eso no quiere decir que no exista también, ¿eh? También obviamente habrán alteraciones de un cromosoma de más a nivel espermático. Podemos encontrar, por ejemplo, una pareja bastante joven, la que la mamá tranquilamente normal, sencillo, pero resulta con un niño con un cuadro de algún signo. Cuando se hace el análisis, el problema no estuvo acá, estuvo aquí. Entonces, son condiciones, ¿no? Generalmente, o la mayoría de situaciones se ve con la edad mayor de la madre, ¿no? Pero eso no quiere decir que los síndromes no hayan aparecido también en personas más jóvenes. ¿Ya? Entonces, como decía su compañera, ¿no? En la espermatogénesis, aquí tenemos la espermatogonia, el espermatocito 1, el espermatocito 2, primera división, ¿no? Y es la segunda división, viene a ser la reducción que se han formado. ¿Se forman directamente los espermatozoides? Recuerda que no. Recuerda que lo que se forman son las espermátidas. Estas de acá son las espermátidas. Y por diferenciación, cada espermátida recién formará a los espermatozoides, ¿verdad? Eso no te debes de olvidar. Hay una diferenciación. Y en la ovogénesis tenemos a la ovogonia, primera división, y aquí se forman, ¿no? Una célula polar. Aquí está el ovocito que va a madurar, una célula polar, y acá dos células polares, ¿no? Y estas células polares, como bien dijo Nada, desaparecen, no se olviden. Solamente esta va a llegar a madurar y va a formar el óvulo con su respectiva zona pelúcida y su núcleo y todo eso. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre ovogénesis y espermatogénesis. ¿Ya? Bien. Ahora, si es que hablamos de anomalías cromosómicas, pues podemos encontrar, ¿te acuerdas que te decía, no? Recuerda que durante la disyunción, esta es una etapa muy importante porque se pueden perder partes de segmentos cromosómicos. Cuando se pierde, esos segmentos se llaman deficiencias o deleciones. ¿Ya? El más clásico que hemos estudiado es el síndrome de Krivi-Shaw. Curiosamente, también hay otro detalle que se puede generar durante el cocinado o entrecruzamiento, donde se hace el cocinado o entrecruzamiento y se duplica o se repite parte del material. ¿Ok? Las translocaciones, fíjate, acá se está dando la disyunción y bueno, se supone que en la otra etapa se tienen que acoplar adecuadamente, pero mira, acá, ¿qué pasó? Mira, este es un cromosoma, que no necesariamente es homólogo con este. Se han separado las cromátides, mira, se han separado y fíjate cómo se está acoplando. ¿Ya? Y dice, ¿no? Es el cambio de la localización de un segmento cromosómico. Puede ser recíproca, con intercambio entre dos cromosomas no homólogos, o no recíproca, cuando no se produce intercambio. Las inversiones. Aquí, mira, ¿ves? Se tenía que tener toda una secuencia y debería leerse así, ¿no? Gen A, gen B, gen C, gen D, ahí están los genes. Fíjate, que hizo una inversión y ahora está al revés. Entonces, una cosa es leer así y otra cosa es leer al revés. Entonces, son dos informaciones que ya van a ser diferentes. Y eso obviamente pues genera una anomalía, ¿no? Un trastorno genético. Y ahí te decía, ¿no? El más clásico para lo que es la pérdida de un brazo del cromosoma 5
ya como son 5, se perdió este bracito, se dio la delección, y esto genera el síndrome de Creutzfeldt, también conocido como el síndrome de maullido de gato. Vemos que este niño presenta microcefalia, el cerebro no está adecuadamente desarrollado, cardiopatías y retraso mental grave. Ese es un paciente con síndrome de Creutzfeldt. Cuando nacen, el niño llora como si encontráramos un gato que está maullando. ¿Ya? Por eso el nombre de síndrome de maullido de gato. A ver, dice, si ocurre una mutación por delección que era pérdida, ¿verdad? Recuerda, delección es pérdida, dice. Si ocurre una mutación por delección en el sitio de inicio de la transcripción del gen responsable de la síntesis de insulina, entonces es correcto afirmar que esta mutación causará, a ver, díganme ustedes la respuesta. Muy bien, Megan, Valentina y Shadei. En efecto, la ausencia de insulina en el organismo, porque se perdió esa información, ¿verdad? Se perdió. Pero si yo hubiera dicho, no, si se da la translocación o se da la inversión, ahí podríamos decir la síntesis de insulina defectuosa, ¿verdad? Pero acá dice que hubo delección, hubo pérdida, ¿ok? Muy bien. ¿Ya? Y bueno, cuando hablamos de anomalías numéricas homogéneas, ¿no? Te he hecho hincapié bastante en lo que es la anafase, ¿no? Puede ser en anafase 1, como en anafase 2, donde se forman finalmente gametos con un cromosoma de más, ¿no? Gametos con un cromosoma ausente, y cuando esos gametos se fusionan, pues pueden generar trisomías o monosomías, ¿ya? Y habíamos visto, ¿no? Acá la trisomía del par 13 o síndrome de Van Down, en la cual vemos que las órbitas oculares se han fusionado. ¿Okay? También este síndrome, en algunos casos le dicen el síndrome del cíclope, ¿ya? Y bueno, a nacer llega un pequeño porcentaje, ¿no? Y de estos que no nacen, pues mueren entre el primer mes de vida, el 90% muere al año, ya por sus defectos congénitos bastante marcados, ¿no? No solamente es a nivel facial, sino también hay problemas cardíacos, cardiopatías, hay problemas renales, hay problemas hepáticos, entonces hay una falla en este caso multiorgánica, ¿no? Los órganos no están formados adecuadamente, hay múltiples fallas que finalmente conllevan a la muerte del individuo, ¿no? Solamente entre 5 y 10% de nacidos sobreviven el primer año de vida. O sea, la mayoría de estos tipos de trisomías, o sea, cuando hay la presencia, generalmente van a producir en algunos casos abortos o si nacen un corto tiempo de vida y fallecen debido a las múltiples fallas. En el caso del paciente con síndrome de Patau, además tiene polidactilia, es decir, más de 10 dedos en las manos. Y en el caso del paciente con síndrome de Edwards, tiene dedos sobrepuestos, ¿no? Los dedos uno sobre otro, aparte de las múltiples fallas orgánicas. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Uh -huh. Yeah. Les pregunto yo entonces a ustedes, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Ajá, Megan. Es una unidad de formación hereditaria o en resumen, una porción de ADN, simplemente. Es un gen. Ahora, el genoma viene a ser el
estudio de todos los genes que presenta un organismo, ¿verdad? El genotipo es la carga genética que tiene un individuo. Ahora, nosotros hemos dicho un gen es una porción de ADN, ¿verdad? Si yo tengo el gen para el color de los ojos, las variantes para el color de los ojos sería color de ojos marrón, azul, verde, ¿verdad? Esas variantes van a tener un nombre, no se le dice variantes, sino se le dice alelos, ¿verdad? Entonces, un individuo que tenga alelo paterno y alelo materno dominantes, para eso se le dice homocigote dominante. Y si un individuo tiene alelo recesivo de papá y alelo recesivo de mamá, se le dice homocigote recesivo. Y si un individuo ha heredado el alelo dominante de papá y el alelo recesivo de mamá, se le dice que el individuo es un heterocigoto. Cuando a ti te dicen homocigote, heterocigote, están hablando de su genotipo. Pero si yo digo ojos rasgados, nariz aguileña, cabello ondulado, labios gruesos, estoy hablando de su fenotipo. El fenotipo es el genotipo influenciado por el ambiente, o en resumen, el fenotipo son las características genéticas observables. ¿Ok? Habiendo dicho eso, también tenemos que obviamente recordar esos conceptos básicos de genética. Y si hablamos de la genética mendeliana, ya que Gregorio Mendel es considerado como el padre de la genética, ya que él llega a realizar un trabajo, el trabajo se llamó Experimento de Hibridación en Plantas, trabajo realizado por la hibridación en plantas de 28.000 plantas aproximadamente, y en la cual va a llegar a unas conclusiones específicas, ¿no? Este trabajo fue publicado en 1866, pero reencontrado, no te olvides, por, en este caso, Hugo de Brías y otros investigadores en más o menos el año 1900. Y a partir de ahí también otros investigadores empiezan a hacer ciertos estudios dándose cuenta de que aparte de genética mendeliana hay una genética mendeliana. Es que hablamos de la genética mendeliana, estos trabajos en 28.000 plantas le permitió a Gregorio Mendel establecer determinadas leyes. Por ejemplo, la primera ley es la ley de la uniformidad o la ley de la dominancia, ¿no? Donde él estudiaba, por ejemplo, el color de la semilla. El gen era color de la semilla. Y sus alelos o sus variantes eran semilla amarilla y semilla verde. En este caso, para semilla amarilla, él dice, este es homocigote dominante y la semilla verde es homocigote recesivo. Si cruzamos un individuo homocigote dominante con un individuo homocigote recesivo, el genotipo, el 100%, en el caso del genotipo, van a ser heterocigotos o híbridos, ¿ya? Híbrido es el equivalente a decir heterocigoto. Y el fenotipo va a tener la característica del dominante, que en este caso es semilla amarilla, ¿ok? El 100% van a ser así. Entonces, aquí un problemita dice. Una planta de sea maíz, heterocigota para el carácter alto, es fertilizada después de la polinización por una planta enana homocigota. ¿Cuáles serían las proporciones fenotípicas probables de la descendencia? Me dice 50% de las plantas altas, 50% de las plantas enanas, 100% de plantas enanas, 75% de plantas altas, 25% de plantas enanas y 100% de plantas altas. Aquí dicen, si te dice heterocigota para el carácter alto, ya me estoy dando cuenta que el carácter alto es el carácter dominante. Recuerda que el carácter dominante siempre se va a presentar, ya sea en homocigosis o en heterocigosis, y el carácter recesivo solamente en homocigosis. Por lo tanto, si me dicen que, ¿por qué marco solamente uno? Por lo siguiente. Planta alta heterocigota, esta es la heterocigota alta, y esta es la homocigota enana. ¿Qué medio? Ahí está. 50% altas y 50% enanas.
Recuerda que estas cuatro sería el 100%. 25, 25, 25, 25, así. Bien, dice, se realizó la siguiente experiencia a una coneja negra. Mira la conejita negrita. A la conejita negra es homocigoto dominante. ¿Ya? Fíjense. Y mira qué dicen. Se le trasplantó el ovario de una oveja, de una coneja blanca. Ahora, una vez haberse realizado el trasplante, a esta coneja se realiza una cruza con un conejo heterocigoto. Nos preguntan cuál es la proporción de la F1. Bien, aquí no debes de olvidar lo siguiente, que la coneja negrita, como está recibiendo los ovarios de la coneja blanca, en los ovarios de esa coneja blanca, todos los óvulos, todos los gametos van a ser de este tipo, homocigotos recesivos. Entonces, en el cruce, lo que se está produciendo es el cruce de un individuo homocigote, ¿no? Un individuo homocigote recesivo con un individuo heterocigote. ¿Y cómo te va a salir? El 50% te van a salir negritos y el 50% te van a salir blancos. ¿Ya? Ojo con eso. Aunque ahí ustedes van a empezar, profe, pero ¿qué dice que la coneja negra? Te dicen que ella es negrita, pero sí, que se le ha pasado, se le ha trasplantado el ovario de una coneja blanca. Por lo tanto, el verdadero cruce es este. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora, la segunda ley es la ley de la segregación de los genes de un par de alelos. Dice, los dos alelos que origen cada carácter no se mezclan ni funcionan, sino que segregan y separan a la hora de formarse los gametos. Aquí, mira, tenemos el cruce de dos híbridos, ¿no? Dos híbridos de color amarillo que me va a generar un genotipo siguiente. Un cuarto homocigoto dominante, un medio heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. Entonces, cuando me dicen proporción genotípica, esa proporción genotípica va a ser 1, 2, 1, ¿verdad? Y si me dicen fenotipo, en el fenotipo la proporción es 3 de 4. O sea, cuando me dicen proporción fenotípica, mi proporción va a ser de 3 a 1. ¿Ok? 3 de semilla amarilla y 1 de semilla verde. Pero recuerda que San Marcos dice, ¿no? Dice, se da una plantación, se han obtenido, vamos a imaginar, 2000 plantas. Escucha, yo te digo, se produjo el cruce de dos plantas heterocigotas de semilla amarilla y se han generado un promedio de 2000 plantas. 2000. ¿Cuántas de esas plantas serán amarillas homocigóticas? Vamos chicos, ¿cuántas de esas 2000 serán amarillas homocigóticas? ¿Cómo resuelvo, profe? Ya, pues con 2000 por amarillas homocigóticas, ¿cuántas son? Un cuarto.
¿Cuánto hace? Mientes, ¿no? Ojo con eso, ¿ah? Porque San Marcos te dice cuántas serán homocigóticas. Y a veces en las claves, San Marcos te pone así. Te pone 1000, te pone 1500, te pone 500, te pone por ahí para explicarte 1800, por ejemplo. Y los chicos emocionados solamente leen a Marías y marcan esto. Han visto solo a Marías, pero dice a Marías homocigóticas. Ay, entonces la respuesta es bien. Tienen que leer bien cómo me da la pregunta San Marcos. ¿Está bien? Vamos, ya hay tantos. Ahora, vamos a ver. Es un cruzamiento monohíbrido. Profe, no me ha enseñado qué cosa es monohíbrido. Ya, escucha. Heterocigoto o híbrido. Mira, ¿por qué monohíbrido? Porque está siendo híbrido para un solo carácter, que en este caso era el color de la semilla. Si yo pongo así, este va a ser dihíbrido, porque está siendo híbrido para un carácter y otro más. Si yo pongo así, este es un trihíbrido. Si yo pongo así, este es un tetrahíbrido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, monohíbrido, porque está siendo híbrido solamente para un carácter. ¿Ok? Dice así. En un cruzamiento monohíbrido se observa que si el color de las semillas es amarillo en unas plantas y verde en otras, al obtener el resultado de la F1, un 100% es amarillo. ¿Cuál sería el resultado del F2 al permitir que la F1 se cruce entre sí? ¿Cuál sería el resultado? A ver, ustedes son expertos en esto. Muy bien, Ernesto. En efecto, ahí está, mi 75% es amarillo y mi 25% que es verde. Muy bien. Dice, si se hace el cruzamiento de prueba de un perro negro y cola corta heterocigoto, indicar cuál de las siguientes opciones no es un resultado posible para la F1. Aquí un detalle, ¿ya? Me está dando dos caracteres, pelo negro y cola corta. He dicho heterocigoto, pero si me está dando dos caracteres, debería decir híbrido, ¿no? Pero ya, eso se interpreta. Entonces, para ello, aquí yo tengo el perro negro, puesto así, de cola corta, que se está cruzando, como dice el cruce de prueba, con un perro de color claro y de cola larga, ¿no? Entonces, ahí me ha dado la respuesta ya, la C, en efecto, profe. Lo que no me va a dar es esos genotipos. Este lo estoy viendo acá, ¿no? Y acá está, mira, uno, dos, tres, cuatro, acá está, los cuatro. Lo que no está, profe, están estos tres, pero no está este. Entonces, como no está este, esto invalida todo. Esto y esto lo estoy viendo. Muy bien, continuamos. Eso estaba más relacionado a esto, ¿no? Esta que es la ley de la transmisión independiente de los caracteres, donde Gregorio Mendel, pues en definitiva, dice, bueno, ya no voy a ver solamente un carácter que es el color de la semilla, sino también la forma de la semilla, ¿no? Y cuando cruzamos individuos homocigote dominante para un carácter como para el otro, con homocigotos recesivos para un carácter como para el otro, el resultado es que me van a ser el 100% del genotipo van a ser individuos dihíbridos y el 100% con un genotipo que viene, con un fenotipo que es amarillos y lisos, ¿no? O sea, con las características del dominante. Si cruzamos ahora esos dihíbridos, el resultado va a ser el siguiente. Siempre cuando cruzamos dihíbridos, ojo, cuando cruzas dihíbridos,
Tu resultado fenotípico siempre va a ser 9, 3, 3, 1. 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 y 1 de 16. 9 que van a ser con la característica dominantes, ¿no? Que vienen a ser, en este caso, semilla amarilla y lisa. Ahí tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 de esos 16 van a ser con una característica dominante y la otra característica recesiva. En este caso sería amarillo y rugoso. 1, 2, 3. 3 de ellos van a tener una característica eh, recesiva y la otra característica dominante. En este caso van a ser verdes, recesivo, y liso, que es la característica dominante. Y uno de ellos va a tener la característica recesiva de ambos, ¿no? Que en este caso sería verde y rugoso. Por lo tanto, tu proporción fenotípica, como te digo, viene a ser 9, 3, 3, 1. 9, 16, 3, 16, 3, 16 y 1, 16. Y esto aplica para cualquier ejemplo, ¿no? ¿Cómo que para cualquier ejemplo? Si yo te digo, mira, la nariz aguileña y el cabello ondulado es dominante sobre la nariz respingada y el cabello lacio. Si yo les digo, Carlo y Luciana, ambos de nariz aguileña y cabello ondulado, híbridos, se casan y están esperando un bebé. ¿Qué probabilidad existe de que ese bebé sea de nariz respingada y cabello lacio? Y dices, nariz respingada es carácter recesivo y cabello lacio es carácter recesivo. Así que, ¿cuál es la probabilidad de tener hijos con carácter recesivo? Ambos carácter recesivos solamente es 1 de 16. Gracias, Nega. ¿Verdad? O sea, va a aplicar fácilmente, ¿no? Para cualquier ejemplo. Ahora, cuando se hace el cruce de híbridos, el número de genotipos posibles van a ser 9. Genotipo 1, ahí está. Genotipo 1, genotipo 2, el genotipo 3, el genotipo 4, el genotipo 5, el genotipo 6, el genotipo 7, el genotipo 8 y el genotipo 9. Ahí están los 9 genotipos diferentes. Rara vez me suelen preguntar los tipos de genotipos. Lo que sí tengo que tener en claro es traducir esta información. Me da así, ¿no? Ah, ya, este está teniendo caracteres homocigotos para ambos. Ah, ya, es amarillo y gris. Estos genotipos lo que tienes que traducirlo para el fenotipo. ¿Está bien? Bien. Aquí dice así. En los seres humanos, el enanismo es un carácter recesivo y el color de ojos café es dominante sobre el color de ojos azules. Si estos dos efectos son causados por dos pares de alelos que segregan independientemente, ¿cuál será el genotipo y fenotipo más probable de la progeria obtenida si se cruza una pareja donde ambos son enanos y el varón posee el color de ojos azules, mientras que su pareja tiene el color de ojos café puro? Datos. E para enano, minúscula para alto, perdón, E mayúscula, E para enano, A mayúscula para café y A minúscula para azul. Si me dice, a ver, el varón enano de ojos azules y la mujer enana también, pero de ojos café, y te dice puro. Ese viene a ser el bus. A ver, ¿cuál dirían ustedes que sería la respuesta?
Muy bien, Shadei. En efecto, el 100% es de ojos café. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren, ahí está. Ahí está. El varón, aquí está. Y la mujer, ahí está. ¿Cómo son todos? Todos son enanos, pero ¿cómo son sus ojos todos? Ojos, café. Ahí está. 100% con ese fenotipo, ¿no? Muy bien. Y aquí al ojo nomás, ¿no? A ver, mira, si tiene dos y es un homocigote dominante, al ojo, ¿no? Si es un homocigote dominante, todos los hijos con un homocigote recesivo van a ser con la característica del dominante. Al ojo nomás, todos van a ser enanos, eso ya saben. Profe, pero ¿y si me hubiera salido acá? También era ojos café. Otra cosa es que te hubieran dicho que ella no tenía ojos café puro, ¿no? Sino diría ojos café heterocigotos. Ahí cambia la cosa, ¿cierto? Ahí cambia la cosa, porque si fuera acá A minúscula y A minúscula, aquí estos cuatro te hubieran salido con ojos azules, ¿cierto? Ah, entonces va cambiando la cosa, dependiendo de estos ocho, ¿no? Te hubieran salido ojos azules. Todo depende de lo que me dé, ¿ok? Mira este problemita. A ver, chicos, yo quiero escuchar por lo menos la voz de alguno de ustedes. ¿Quién enciende su micrófono? Lea eso, por favor. Lea. ¿Quién dijo yo? Vamos. ¿Mis? Gracias, Valentín. Valentín, Valentín. Lee, por favor. Ok. En las cucarachas, el carácter pigmentación oscura es dominante sobre la clara y el carácter alas largas es dominante sobre las cortas. Una hermosa cucaracha rubia de pigmentación clara y de alas largas se aparea con un macho morocho, pigmentación oscura y de alas cortas. Entre su múltiple descendencia tenemos cucarachitas rubias y de alas cortas. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. Número uno. La probabilidad de que tenga descendientes homocigotos recesivos para ambas características es igual al 50%. 2. La probabilidad de que los descendientes sean morochos es del 75%. Y 3. El 75% de los descendientes serán heterocigotos para al menos uno de los dos caracteres. Ya. Mire, el problemita está bonito, ¿ya? Y aquí tenemos que ser un poquito minuciosos en la resolución. Miren acá. No le puedes decir, ¿no? Si es mayúscula, si es homocigoto, pues ese mayúscula y una minúscula para lo que viene a ser pigmentación oscura, o sea, heterocigoto. Si es minúscula para lo que viene a ser pigmentación clara, o sea, rubias, el L mayúscula para las largas, un L mayúscula y minúscula, heterocigote para las largas, y el L minúscula para las cortas. Un detalle. Te dice que una hermosa cucaracha rubia de pigmentación clara, ella sería así, ¿no? Para ese carácter. Y de alas largas. Ahora tú puedes decir alas largas, puedo poner esto, pero ojo, y por eso te estoy resaltando. Entre su múltiple descendencia tenemos cucarachitas rubias y de alas cortas. Y las alas cortas es así. Entonces, para que la mamá, que es de alas largas, y se ha pareado con un morocho de alas cortas, para este detalle, por lo tanto, la hembra tiene que ser heterocigota para el tema de las alas. Será homocigota recesiva para la pigmentación, pero heterocigota. Me dice que se ha pareado con un morocho. Ah, el morocho es así. Pero me dice que ha tenido crías que son rubias. Ah, entonces la única forma de que este morocho tenga crías rubias, al igual que, que la hembra, es porque este morocho era heterocigote. ¿Ok? Entonces, el genotipo de estos sería así. El genotipo de la hembra
homocigota recesiva para un carácter y heterocigote para el tema de las alas, y el macho heterocigote para la pigmentación y homocigote recesivo para las alas. Entonces coloco así. Aquí está. Este es el fenotipo de la hembra. ¿Ya? Este de acá salió del genotipo de la hembra. Y este de acá salió del genotipo del macho. ¿Ya? Entonces me dice, la probabilidad de que tengan descendientes homocigotos recesivos para ambas características es igual al 50%. No, mira, 1, 2, 3, 4. Y aquí un detalle, ¿no? Si son 16 cuadritos, 4 es el equivalente al 25%, ¿sí? 8 es el equivalente al 50%. 12 es el equivalente al 75%. Y 16 es el equivalente al 100%, ¿sí? Entonces, ¿es igual a 50? No. Recesivos son 4 y 4 es 25%. Esto no va. Morochos, 75%. Morochos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morochos. Ese es el 50. Esto no va. El 75% sean heterocigotos para al menos uno de los caracteres. Si no es uno, son los dos. Y aquí tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 12 es el 75%. Así que eso sí va muy bien. Solamente la 3 ¿no? Ahí está. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, en lo que viene a ser genética post-mendeliana, aquí vamos viendo el trabajo de Karl Corres, el trabajo de Morgan, el trabajo de Lance Steiner, ¿no? Trabajos bastante interesantes. Y vamos a ver, por ejemplo, primero el trabajo de Karl Corres realizado en 1905, donde él hace el cruce de esta plantita que es la Don Diego de la Noche, ¿ya? Donde hay dos variantes, ¿no? Una variante roja, corola roja, que se junta con una variante de para corola blanca. El resultado son plantitas de color rosado y ese sería su fenotipo. Entonces, cuando se genera un fenotipo intermedio, que no es ni para el primer ni para el segundo progenitor, se habla de dominancia incompleta o dominancia intermedia. Se da también en los animales, en el ganado de raza Shorthorn, ya hemos visto, ¿no? El tema del color ruano se genera en ellos. También lo podemos poner en lo que son los potros, ¿no? Potro negro con yegua blanca y me nace un potrillo de color plomizo. Entonces, ahí se está dando la dominancia intermedia o incompleta. ¿Ya? Entonces, cuando eso se produce, cuando hay un fenotipo, y a esto se le dice, ¿no? Un fenotipo intermedio o diferente a los de sus progenitores, está hablando de una dominancia intermedia. ¿Qué pasa si hacemos el cruce de estas flores rosadas? Pues el resultado, tanto fenotípico como genotípico, va a ser igual. ¿A qué me refiero con igual? Por proporciones. Un homocigote, dos heterocigotes y un homocigote recesivo, ¿no? Un rojo, fenotipo, dos rosados y un blanco. ¿Ok? Un rojo, dos rosados y un blanco. ¿Ok? Ahora, dice aquí, la talasemia. A ver, ¿quién quiere leer ese problema? Por favor, ayuden. Lean, lean. Ya, profe. Lea, por favor. La talasemia es una enfermedad hereditaria que resulta en anemia. Los individuos homocigotos TMTM presentan la forma más grave, identificada como talasemia mayor, y los
heterocigotos TMTN presentan una forma más blanda llamada talasemia menor. Los individuos homocigotos TNTN son normales, sabiendo que todos los individuos con talasemia mayor mueren antes de la madurez sexual. ¿Cuál de las siguientes alternativas representan la fracción de individuos adultos descendientes del cruzamiento de un hombre y una mujer portadores de talasemia menor? ¿Qué serán anémicos? Muy bien. Gracias, Alex. Mira, me dicen que es una pareja de individuos heterocigotos. Ahí está. ¿Eh? Y mamá. Entonces, esta es la probabilidad, ¿no? De hijos. Ahora, este será normal. Y estos tres han heredado la talasemia. Pero me están preguntando la fracción de individuos adultos. Y sabemos que el que tiene talasemia mayor no va a llegar a la madurez. Así que solamente van a ser 2 de 3 los que van a llegar a ser adultos y van a tener la talasemia menor. ¿Ok? Por esa razón. Ahora, en lo que viene a ser la codominancia, esta surge porque ambas versiones de un mismo gen se expresan. O sea, acá ni dijo rojo, blanco, mira, me voy a salir rosado, no. Salió tanto el rojo como el blanco, los dos se expresaron, ¿ya? Esta es la begonia, también se da en el ganado vacuno, mira, ni negro ni blanco, sino blanco con negro, en el sistema de grupos sanguíneos, en el sistema ABO, para lo que es el grupo de sangre AB, ¿no? Ahí se da. Y aquí se da lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, también se da en esta plantita que es la planta de Achira. Aquí vamos a referirnos a ya un segundo cruce, ¿no? Por ejemplo, aquí ya inicialmente las progenitoras de estas eran plantas rojas con amarillas. Entonces el resultado es que me salieron plantas rojas con amarillas, ¿no? O sea, había una roja, se cruzó con una amarilla y el resultado fue. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzamos a estas dos? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado fenotípico te va a salir un rojo, dos amarillos y un amarillo. Y el resultado genotípico va a ser un homocigote, dos heterocigotes y otro homocigote también, ¿no? Y date cuenta que ya en esto de codominancia, como dominancia intermedia, ya no uso homocigote dominante, ya no estoy utilizando homocigote recesivo, inclusive ya no le estoy poniendo la letra minúscula. ¿Ya? Aquí hay una variante, una variación, ¿ya? Entonces, homocigote, heterocigote y homocigote. ¿Ok? Proporciones fenotípicas 1, 2, 1, fenotípicas también 1, 2, 1. Profe, me voy dando cuenta que tanto en dominancia intermedia como en codominancia las proporciones fenotípicas y genotípicas son iguales. Sí, lo único que tú tienes que observar, o sea, ser bien observador, es en cómo me dan el problema. Si en el problema me dice, se generó un fenotipo intermedio, te dicen, ratón negro con ratón blanco me generó ratones plomizos, allá tú dices, ahí están hablando de dominancia intermedia. Y si me dicen, me generó roedores blancos con manchas negras, ahí están hablando de codominancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú ya vas a interpretar? ¿Está bien? Bien. Y en lo que viene a ser herencia de grupos sanguíneos, esta es una herencia de velos múltiples, encontrada por Karl Lanzner cuando observaba, ¿no? las membranas de los eritrocitos. Obviamente el grupo A tenía sus antígenos A, el grupo B sus antígenos B, el grupo AB antígenos tanto A como B, el grupo O no tenía antígenos y los fenotipos no, grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, los genotipos, el A puede ser homocigote dominante o heterocigoto, el B puede ser homocigoto o heterocigoto, el AB codominancia y el grupo O homocigote recesivo. Y aquí recordemos, ¿no?
Los individuos del grupo A, debido a que tienen anticuerpos contra B, no pueden recibir de este grupo. Los del grupo B tienen anticuerpos contra A, por lo tanto tampoco pueden recibir de la A. AB, como no tiene ni anticuerpos para A, ni para B, ni para O, puede recibir de todos. Y el O, como tiene anticuerpos para A y para B, no puede recibir de ninguno de ellos. Por ende, el grupo AB es el receptor universal y el grupo O es el donador universal. Miremos este problema. Dice, la siguiente información se refiere a un problema de herencia de grupos sanguíneos. Estos son los progenitores y estos son sus posibles hijos. Para que sus hijos tengan grupos sanguíneos diferentes, la única explicación es que el papá sea del grupo A heterocigoto y la mamá del grupo B heterocigoto o viceversa, ¿no? Pero el resumen es que ambos padres, ambos progenitores tienen que ser heterocigotes para los dos grupos. ¿Ya? Por eso es la C. Mira, dice así. Si un paciente del tipo sanguíneo O se le aplica una transfusión de sangre sin saber qué tipo de sangre es la del donador, se observa que no hay reacción de anticuerpos. ¿Qué tipo de sangre es la del donador? Entonces, la única explicación es que el donador sea del grupo O, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay reacción a anticuerpos. Acuérdate que el grupo O sí presenta anticuerpos. Entonces, para no reaccionar, tiene que ser alguien de su mismo grupo, ¿verdad? Bien. Y la herencia sanguínea, el sistema RH, o la presencia de aglutinógeno, recuerda que es el grupo RH. ¿Ya? Entonces, el RR negativo, él puede donar. ¿Okay? Él dona. Y él sí llega a donar. Pero no puede recibir de ellos. ¿Ya? El RH positivo puede ser de carácter homocigoto o puede ser heterocigoto. El RH negativo necesariamente homocigoto recesivo. Mira este problema. A ver, ¿quién lee ese problema? Y con este problema nos vamos. Vamos. Lean. Lean, chicos. ¿Quién quiere leer? Megan, ok. Lee, por Yo favor. leo, Miss. Ok. Ok, pregunta número 10. Tenemos a Patricia, una bella mujer del grupo B, factor RH positivo, de la cual sabemos también que su madre era del grupo, no sé si es O o es 0. Esta conoce al apuesto Alex, hombre del grupo A, heterocigoto y factor RH negativo. Ha transcurrido algo más de un año y fruto de sus amoríos nace un niño del grupo RH negativo. Diga cuál de las siguientes opciones es correcta. 1. La probabilidad de que tengan un hijo O y RH negativo es de 1 en 6. 2. La probabilidad de que tengan un hijo de grupo AB es de 1 en 4. Y 3. La probabilidad de que tengan un hijo B y RH negativo es de 1 en 8. Muy bien, gracias, Megan. Miren acá. Me dicen, Patricia conoció a Alex. Patricia es del grupo A o del grupo B. ¿Por qué usted hace esta secuenciación? Por lo siguiente, ¿ya? Dice que Patricia es del grupo B RH positivo. Pero me dicen que han tenido un hijito, un niño del RH negativo. La única explicación, y ojo, que me dice que Patricia, su madre era del grupo O. Ella será del grupo B, pero ella tiene que ser heterocigota porque ha heredado el O de su mamá. Y si ha llegado a tener un hijo RH negativo es porque ella entonces es heterocigota para eso. Este es el genotipo de Patricia. Y entonces he colocado acá sus gametos, ¿no? IBR que está acá, IBR minúsculo que está acá, IR que está acá y este que está acá. Alex. Alex me dice que para el grupo A es heterocigoto. Dice que Alex es este. Y me dice que es RH negativo. Ahí está. Y aquí también, mira, IAR, tú ves acá, tú ves aquí. Ahí están sus gametos. Entonces, vamos desarrollando, ¿no? Me salió ABRH positivo, ABRH positivo, ABRH negativo, ABRH negativo,
grupo ARH positivo, grupo ARH negativo, grupo BRH positivo, grupo B, en este caso RH negativo, grupo ORH positivo y grupo ORH negativo. El grupo ORH negativo son estos dos, son 2 de 16, que es el equivalente a decir un octavo, ¿sí o no? Por lo tanto, esto no es. Del AB es de un cuarto. Solamente me dicen AB, no me dicen si es de RH positivo o RH negativo. Ya, mira, 1, 2, 3, 4. 4 de 16. 4 de 16 que tú resuelves es el equivalente a un cuarto. Esto es correcto. Que tengan un hijo del grupo B RH negativo. Aquí está. Grupo B RH negativo. Son 2 de 16 que tú sabes viene a ser el equivalente a decir un octavo. Por lo tanto, esto es correcto. Entonces, la respuesta sería la D. ¿No, chicos? Bien, les he dejado, bueno, ahí hay herencia de sexo, bueno, hay material que ya hemos revisado, repasen. Y también les he dejado un videíto, que son otras anomalías congénitas que ustedes pueden revisar. Y entonces le dan clic aquí y van a revisar algo que se conoce como 9 malformaciones más extrañas del mundo. Está dentro de su material. Les estoy dejando ese material, así que revisen los chicos con lo demás que tienen que revisar. ¿Ok? Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense. Hasta la próxima semana. Cuídense, chicos. Hasta Gracias, profe. luego. Cuídense.